Bienvenidos a todos a una nueva capacitación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de inteligencia artificial y cómo se ha insertado dentro del ámbito educativo, ¿sí? Este curso se denomina Aplicaciones Prácticas de la Inteligencia Artificial en las Escuelas. Y bueno, surgió ante la necesidad de aplicar estas nuevas tecnologías dentro de las aulas para preparar, para capacitar a los docentes en la utilización de justamente de estas nuevas herramientas, de estos nuevos recursos. ¿Sí? Son diferentes páginas web, son diferentes aplicaciones en las cuales están inmersas sobre la inteligencia artificial y las cuales nos van a ayudar a nosotros a diseñar clases, a diseñar planificaciones, a diseñar algún recurso audiovisual, ¿sí? Y tenemos que tratar de aprenderlas y tratarlas de aplicar. Por supuesto, lo vamos a aprender y la vamos a aplicar de una manera crítica, de una manera responsable, para generar o fomentar el pensamiento crítico de los alumnos, para fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el cual llevamos a las aulas todos los días, ¿sí? Por lo cual vamos a mencionar nuestros objetivos, ¿sí? Que era justamente capacitar en el análisis y uso de la inteligencia artificial. Vamos a tratar de encaminar a los docentes en analizar qué inteligencia artificial estamos utilizando y para qué los utilizamos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿sí? Vamos a tratar de diseñar materiales innovadores junto con la inteligencia artificial para potenciar nuestros contenidos, nuestros marcos teóricos, nuestras estrategias de enseñanza, ¿sí? Con mayores posibilidades de realizar, ¿sí? Vamos a hacer, como dijimos hace rato, un uso responsable de la inteligencia artificial, porque hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, si no se encamina de una manera correcta, nos pueden dar información falsa, nos puede desviar del contenido exacto, del contenido preciso que nosotros queremos dar en las clases, ¿sí? Vamos a diseñar junto con ella y colaboración, los planes de clase, las secuencias didácticas, las planificaciones anuales, pero siempre brindándole información. Mientras que la inteligencia artificial recibe información, la misma va a trabajar de forma correcta, porque si no recibe información, nos puede dar valores, nos puede dar una respuesta errónea, ¿sí? Sin más que decir, les doy nuevamente la bienvenida y comenzaremos a tratar de entender de qué se trata la inteligencia artificial. La inteligencia artificial justamente es emular, es simular los procesos de inteligencia de los seres humanos, el cómo pensamos, ¿sí? O sea, las máquinas tratan de simular, de emular cómo nuestro cerebro piensa y responde a ciertas situaciones, a ciertas acciones, ¿sí? La inteligencia artificial también tiene características que son muy propias de ella, como el aprender. Si bien aprender es algo propio del ser humano, la inteligencia artificial también aprende, pero de una manera distinta. La inteligencia artificial posee una gran base de datos con la cual van alimentando las diferentes empresas según las necesidades que queremos. Y se dice que la inteligencia artificial aprende cuando la inteligencia artificial, al no poder realizar una acción o al recibir información diferente, la misma reconfigura los parámetros de acuerdo a su lógica o de acuerdo a su, se podría decir, ventana de tolerancia en sus algoritmos, ¿sí? Cuando la inteligencia artificial toma una decisión, lo hace de acuerdo a estadística y de acuerdo a su base de datos, ¿sí? Y le da una ponderancia o le da cierto grado de tolerancia, el 60%, si supera el 60% va a tomar un camino y si no supera va a tomar otro, ¿sí? Entonces, él aprende, pero no aprende del hecho de, ¿cómo se podría decir? De estar algo consciente, no es un aprendizaje consciente, sino es un reajuste
de los parámetros de acuerdo a su algoritmo. Es un reajuste, esa es su forma de aprender, tener información y reajustar justamente su parámetro. Ven, disculpe que miren para este lado porque, bueno, acá tengo yo mi video y mi cámara está para este lado, ¿sí? Luego tenemos el razonamiento y decimos mucho que el razonamiento es parte, es esencia del ser humano. No todo animal tiene raciocinio y la máquina porque podría tener el raciocinio, ¿sí? Se podría decir que es un sistema de toma de decisiones. No es que la inteligencia artificial tenga un razonamiento de por sí, sino que la misma toma decisiones basada en datos y basada en reglas lógicas que están programadas a través de logaritmos, ¿sí? De algoritmos, perdón, de algoritmos, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial tiene razonamiento, no tiene un razonamiento como capacidad cognitiva propia del ser humano, pero tiene un razonamiento de acuerdo a la toma de decisiones. ¿Por medio de qué? Por medio de algoritmos. También tenemos el PLN como característica propia de la inteligencia artificial. ¿Qué es el PLN? Que siempre lo escuchamos en todos lados. Es la programación del lenguaje natural. La inteligencia artificial es capaz de entender, ¿sí? Es capaz de entender la forma en que nosotros hablamos y también de generar nuestra forma de hablar. También tenemos otra característica de la inteligencia artificial que es la robótica, que para verlo de forma más sencilla es la manipulación de maquinaria o de aparatos que nosotros tenemos el día a día. Robótica lo podemos ver en la manipulación de maquinaria en la construcción de autos o bien en Alexa, en la construcción de pequeños aparatos, ¿sí? También tenemos la visión por computadora como característica principal de la inteligencia artificial, que la visión por computadora lo podemos ver más que nada en la detección de objetos, ¿sí? Cuando detectamos objetos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial de acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo? Bueno, crear sistemas que puedan ayudar a realizar tareas que usualmente lo hace con la inteligencia humana y esta lo haga de forma eficiente y rápida. Ese es el objetivo, que realicen acciones, que realicen tareas que normalmente lo podemos hacer nosotros los seres humanos, pero que ellos lo pueden realizar de forma repetitivamente constante y de forma sencilla y mucho más rápida. Acá tenemos unos ejemplos de inteligencia artificial. Tenemos la detección por voz, que usualmente lo podemos ver en los iPhone con Siri, bien, y en Google con el tema de Google. Cuando activamos el voz como OK Google, y entonces él responde ante nuestra necesidad. Y le hacemos las consultas. ChatGPT en su versión 4.0 también ya lo tiene inserto al entablar una conversación y te puede responder, ¿sí? Tenemos la visión por computadora que habíamos dicho anteriormente y verán que más que nada se utiliza en la detección de cámaras de seguridad, como así también he visto que en algunos colegios usan la detección de rostro para la asistencia. Allí vemos claramente un tipo de inteligencia artificial, si bien limitada, pero lo tenemos allí presente. Y el PLN o procesamiento del lenguaje natural, en la forma en que ellos se pueden comunicar de forma hablada junto con nosotros. Pero más allá de estos ejemplos que son muy exactos, también lo podemos encontrar dentro de diversas partes, de diversos elementos que nosotros estamos interactuando el día a día. Por ejemplo, Netflix tiene justamente una inteligencia artificial que va aprendiendo de los contenidos que nosotros tenemos día a día. Por ejemplo, cuando nosotros solemos ver películas de acción, de aventura, la misma nos empieza a recomendar qué tipo de películas podemos ver. Amazon o así también Mercado Libre tiene un tipo de inteligencia artificial. No hay un solo tipo de inteligencia artificial, sino que hay muchos. Este es un tipo, ¿sí? Que de acuerdo a nuestro historial de lo que nosotros vamos adquiriendo esporádicamente entre nuestras compras, bueno, nos va a proponer ciertas mercaderías
a uno y ciertas mercaderías a otro. También lo podemos ver a la inteligencia artificial dentro de los autos autónomos, en los cuales se manejan solo, responden de cierta o cual manera. Acá en cuanto al auto autónomo hubo un gran debate porque a comienzo de este auge hubo grandes accidentes que tuvieron situaciones con el tema de los autos. Marcó una ruta y la siguió y por supuesto no era una ruta indicada y lo llevó por otro lado, terminó en tragedia en algunos casos donde decía que había un puente y no había y pasó directamente causando ya la muerte de los usuarios, ¿sí? Y fue evolucionando en medida que fue creciendo esto, ¿sí? En medida que fue creciendo, fue mejorando y ya se fueron creando autos autónomos mucho más confiables y que son mucho más precavidos y con mayor seguridad de acuerdo a los accidentes que hubieron. Comencemos viendo el tema de la línea de tiempo, ¿sí? Esto surge en 1943 con la modelización de la primera neurona artificial. La matemática siempre trata de modelizar la realidad, pero como dicen los autores, no hay modelo más exacto que la propia realidad. Pero entonces, en ese intento, igual, modelizaron una neurona por primera vez, ¿sí? En 1943. Acá yo le estoy presentando una neurona del tipo biológica, ¿sí? Natural, ¿sí? Y a la mano derecha ustedes van a ver una neurona ya modelizada del tipo matemático, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que las neuronas al comienzo tienen dendritas. En esas dendritas es donde ingresan los estímulos de otras neuronas, ¿sí? Ingresan los estímulos de otras neuronas, se procesa en el núcleo y por la sinapsis emite un resultado, una salida, ¿sí? Que esa sinapsis, por supuesto, se conectan a otras neuronas. Así como funciona este modelo natural, también funciona de esa misma manera el primer modelo de neurona, pero modelizado de forma matemática para que pueda trabajar dentro de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en la parte derecha, en este sector, a ver si se puede dejar con el mouse, sí, sí se puede. En este sector, en la entrada, vamos a tener vectores que van a ir introduciendo información, o sea, introduciendo datos dentro de un núcleo, ¿sí? En este núcleo, aunque más no se crea, es una función matemática que pondera, es una función matemática. Entonces lo que hace allí es ir sumando, suma todos los vectores y toma una decisión, nos da un resultado, ¿sí? Esto, como dijimos, una neurona natural y cómo se representa una neurona de forma modelizada de matemática, ¿sí? Estos se conectan entre varias neuronas. Entonces lo que vamos a obtener es una red neuronal. A ver, déjenme que yo me mueva un poquito ahí, así tengo acceso a esto, ¿sí? Ahí a mano derecha vemos una función de neurona, ¿sí? Y cómo es una red neuronal, ¿sí? Una red neuronal natural se ve como ingresa por las dendritas la información, se procesa en el núcleo y cómo sale en la sinapsis. Y esas sinapsis, cómo se conectan con las siguientes dendritas para seguir realizando la toma de decisión, para que se siga es como se podría decir, procesando la información. De esa misma manera, nuestros modelos matemáticos, nuestros modelos de algoritmos de redes neuronales, también van a tener ingresos de datos a través de vectores, cómo se van a procesar la información y cómo van a salir. Ahí yo me corro y van a ver un vector de salida, ¿sí?
Estas tomas de decisiones que se encuentran en el medio, en el núcleo, entre las entradas y la salida, se llaman capas ocultas. Entonces tenemos capas de entrada, tenemos las capas ocultas donde se hace el trabajo, el procesamiento de los datos, y tenemos una capa de salida, ¿sí? Esto es lo que se modelizó al comienzo, en grandes rasgos, por supuesto, no tan específicos como lo tenemos hoy día, justamente en 1943. Luego, en 1950, tenemos justamente la idea de la simulación de la inteligencia artificial. Es allí donde surge un test muy conocido que se llamaba el test de Turing. El test de Turing dice que justamente va a haber un juez, va a haber una persona, ahí le amplía un poco, va a haber un juez, va a haber una persona que va a interactuar con dos entes. Uno va a ser una persona real y el otro va a ser una computadora. Si el juez, si el que pregunta, el humano que realiza preguntas, el que interactúa, logra detectar quién es la persona y quién es la máquina, se dice que el test de Turing ha encontrado y ha fallado y la simulación de la mente humana no funciona. ¿Por qué? Porque el juez que estaba testeando, realizándole preguntas a cada uno, se dio cuenta quién era la máquina. Pero hoy en día el test de Turing ya ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque el juez ya no puede detectar si está hablando con una máquina o está hablando con una persona, ¿sí? Ese test de Turing es muy conocido desde la simulación de la mente humana, de la inteligencia humana en 1950, ¿sí? En 1956 se juntaron justamente en la convención de Dartmouth, ¿sí? Acá tenemos a los gestores de la inteligencia artificial y se acuñó por primera vez el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Se acuñó por primera vez, se promovió el concepto de inteligencia artificial. En 1961, justamente, se dio el auge de la inteligencia artificial en cuanto a una inteligencia reactiva, ¿sí? Que realizaban más que nada en las industrias manufacturadoras de autos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas maquinarias automatizaban mucho de los trabajos de los empleados. También ocurrieron accidentes en este tiempo con el tema de la automatización, la utilización de robots para la fabricación de autos. Sí, hubo pérdidas humanas cuando la maquinaria no pudo contemplar ciertos parámetros y dañó a la persona. Pero fue una evolución y es algo justamente algo oscuro dentro de la historia de la inteligencia artificial, pero algo que hay que aprender, que hay algo que tener en cuenta cómo fue evolucionando, ¿sí? No siempre hubo luz, no siempre hubo buenos descubrimientos, también se tuvo que readecuar los parámetros de la programación, se tuvo que readecuar, tener en cuenta la seguridad de las personas y bueno, hubo pérdida, hubo una parte triste dentro de la inteligencia artificial, dentro de su evolución. Bien, eso es en 1961 con la aparición de los robots para automatizar el proceso del trabajo, ¿sí? En 1966 surge un programa de simulación humana. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba ELIZA. ELIZA era un programa, era un chatbot, ¿sí? Era un programa que interactuaba con la persona, pero que tenía una acentuación, tenía una denotación como de psicólogo, un psicólogo ¿cómo se dice? Psicoanalista de la corriente humanista, o sea, preguntaba, consultaba, volvía a preguntar y trataba de detectar las palabras claves, Entonces, Lisa, ahí hay una anécdota muy conocida en el ámbito de los programadores, que justamente el que inventó el programa ELIZA, o sea, la inteligencia artificial ELIZA,
se la brinda a su secretaria, y su secretaria se hizo muy codependiente de este programa porque les iba preguntando, y cuando Elisa no entendía de qué se trataba y preguntaba, ¿y cómo te sientes con eso? Entonces, de esa manera, la misma trataba de encontrar las palabras clave para realizar su respuesta, para guiarla, ¿sí? Elisa, repetimos, volvió a ser la primera inteligencia artificial como chatbot, pero orientado justamente a la psicología, ¿bien? Eso fue justamente las primeras conversaciones con una inteligencia artificial de parte de los seres humanos, ¿sí? Luego, en 1970, tenemos el primer invierno de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo surge el tema del primer invierno de la inteligencia artificial? Como todos sabemos, cuando se realizan investigaciones, se le brinda, se le da un soporte económico a estos investigadores, a estos científicos, pero como se puso la vara muy alta en cuanto a los frutos de la inteligencia artificial, y al ver que no se lograban los objetivos que ellos querían, dejaron de brindar ese soporte económico a estos científicos, ralentizando justamente los procesos de investigación. Hubo varias subidas y bajadas dentro de este invierno de la inteligencia artificial, dentro de esta caída de la inteligencia artificial. Uno de los más grandes justamente fue en 1980, ¿sí? En 1980, en donde cae, ¿sí? Cae el aporte de los socios, se podría decir, el aporte de los subvencionados a los científicos, dándole plata para mayor investigación, por la poca, como dijimos, el poco logro de los objetivos. Y luego también tuvo una segunda caída casi en 1990, pero que los científicos ya atenuaron esa caída, ese invierno de la inteligencia artificial, diciendo que la inteligencia artificial no va a poder solucionar todos los, ¿cómo se podría eso? Todos los problemas que a ella se les pide, que aparte, encima, necesitaba aún información y necesitaban hardware para que se levante. Más adelante en el curso vamos a dar links donde se pueden descargar inteligencia artificial dentro de la computadora nuestra e instalarla, y van a ver que necesitamos requisitos propios de una computadora bastante potente o una computadora estándar. Cuestión que una computadora un poco viejita no lo va a soportar. Entonces, en aquel tiempo la programación iba evolucionando, pero el hardware también se nos quedaba un poco atrás. Entonces es allí que se ralentizaba el avance y los logros de lo que se proponía los científicos en cuanto a la inteligencia artificial. Ya en 1980 se promueve, se lanza algunas inteligencias artificiales que ayudaban al diagnóstico específico de la salud de los médicos, por ejemplo, en la parte del cerebro, en la parte del cuerpo, ¿sí? Realizando resonancias, si detectabas algunos patrones o no. Bueno, esta inteligencia trataba de detectar ciertos patrones y que ayudaban al diagnóstico de los doctores, ¿sí? En 1990 surge el aprendizaje automático como un enfoque prometedor. ¿Qué es el aprendizaje automático? Allí es donde justamente en 1990 surge lo que hoy escuchamos día a día dentro de la noticia o dentro de un video de YouTube, que es el Machine Learning. El Machine Learning es automático, pero ese aprendizaje automático
es un conjunto de fórmulas matemáticas, de fórmulas estadísticas, de algoritmos, que bueno, más adelante la iremos explicando. Pero acá donde dice 1990 surge el aprendizaje automático, estamos hablando de Machine Learning, que es lo que más van a escuchar cuando se habla de inteligencia artificial. Pero ¿qué es el Machine Learning? Es un conjunto de reglas matemáticas, un conjunto de algoritmos para realizar ciertas tareas de forma automática, ¿sí? Ahí lo dejemos y lo ampliaremos luego, ¿sí? Pero es algo importante a que sepamos cuándo nació el tema de Machine Learning, el aprendizaje automático. Anteriormente era un aprendizaje lineal, era un aprendizaje predictivo, era un aprendizaje reactivo, ¿sí? Nosotros le hacíamos algo y ellos realizaban una tarea, pero ahora ya podía, de acuerdo a algoritmos y a fórmulas matemáticas y a estrategias matemáticas, aprender de forma autónoma. En 1997, bueno, ahí tenemos una curiosidad, ¿sí? La Deep Blue de IBM logra ganar al competidor mundial de ajedrez, el señor Garry, ¿sí? Ahí tenemos un logro en donde la computadora ha logrado ganarle a este ajedrecista, ¿sí? Bastante conocedor, como se podría decir, bastante práctico y bastante, ¿sí? En el año 2000 surge un concepto muy importante que ha dado un gran lanzamiento, que ha impulsado a la inteligencia artificial, el cual se llama la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Es tratar de encontrar una base de datos y realimentarla constantemente, ¿sí? Y esta gran base de datos poderla brindar justamente a la inteligencia artificial. ¿Cómo se consigue la Big Data? Bueno, con el auge del Internet, al estar totalmente interconectado entre sí, se puede lograr conservar, se puede lograr recabar mayor información, y cuanto mayor información tenga la inteligencia artificial, mejores serán su predisposición a la toma de decisión de forma más acertada. Ya en el 2012 tenemos la revolución del aprendizaje profundo, ¿sí? ¿Qué es el tema del aprendizaje profundo? Es el tema de encontrar una red neuronal mucho más fuerte, totalmente, ¿cómo se podría decir? Configurada, programada para que nos dé respuestas mucho mejores, más acertadas y más rápidas. Es allí donde surgen nuevos lenguajes de programación que nos permite un desarrollo de estas redes neuronales mucho más eficiente, con un lenguaje mucho más acotado. Por ejemplo, un lenguaje muy utilizado en esta ocasión es el tema de Python, ¿sí? Python como un lenguaje mucho más de análisis de datos, un lenguaje mucho más amigable, más acotado, permitiendo ya la eficiencia de estas redes neuronales, ¿sí? Cuando hablamos revolución del aprendizaje profundo, hablamos del desarrollo y de fortalecimiento de las redes neuronales, ¿sí? Y acá, bueno, yo acá voy a correr este icono y hablamos de inteligencia artificial de futuro. La inteligencia artificial como teoría de la mente, que lo que se busca a futuro, es justamente que la inteligencia artificial comprenda nuestros sentimientos, lo pueda entender nuestros sentimientos, ¿sí? Eso es con la inteligencia artificial de la teoría de la mente. Y mucho más adelante lo que se busca es una IA, una inteligencia artificial autoconsciente, que aparte de entender nuestros sentimientos, pueda tener sus propios sentimientos, ¿sí? Pero eso aún se está trabajando. Bien, continuemos. ¿Qué tipo de inteligencia artificial podemos encontrar? Tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. Las débiles, ¿sí? De memoria limitada o reactiva, esas son las primeras inteligencias artificiales que hubo. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial débil del tipo reactiva, es como cuando nosotros llegamos a un shopping o llegamos a un centro comercial y la puerta, al tener un sensor y detectarnos a nosotros, reacciona de una manera. Por ejemplo, abriendo las puertas, ¿sí?
Esto es una inteligencia artificial del tipo reactiva. Reacciona de acuerdo a un evento. Detecta un movimiento, detecta un objeto, abre las puertas. Y de memoria limitada lo podemos ver más que nada en el tema de detección de movimiento, porque si al detectar un objeto puede ir a enfocar la cámara, ¿sí? No tiene un aprendizaje profundo, pero puede guardar cierta cantidad de reacciones o de acciones o de sucesos en su memoria. No puede aprender nuevas cosas, pero ya puede mantenerlo aprendido. Si detecta un movimiento, que lo siga en las cámaras de seguridad. Luego tenemos la inteligencia artificial fuerte o general, como se la quiera decir hoy en día, ¿sí? ¿De qué se trata la inteligencia artificial fuerte o general? Estamos hablando de la inteligencia artificial que tiene la capacidad de un aprendizaje profundo, aquello que tiene machine learning, o sea, un aprendizaje automático, como por ejemplo ChatGPT, de la empresa OpenAI, o bien Gemini, o BART, que era antiguamente, de la empresa Google, ¿sí? Ellos tienen son inteligencias artificiales fuertes porque tienen una base de datos, porque aprenden, porque se retroalimentan justamente de esa base de datos con nuevas informaciones, ¿sí? Y acá, bueno, justamente vuelve a aparecer el tema de la inteligencia de teoría de la mente, que, repito, se trata de crear una inteligencia artificial que pueda comprender los sentimientos de los seres humanos. Y luego la inteligencia artificial autoconsciente que trata de tener sus propios sentimientos, sí, de comprender y de tener. Pero estos dos últimos conceptos aún están en proceso de creación, ¿sí? Es más, si nosotros empezamos a definir inteligencia artificial y vemos que, como lo dijimos al comienzo, el raciocinio es algo propio del ser humano y la inteligencia artificial lo único que hace es tratar de emular a través de los consensos de sus tablas lógicas, ¿sí? En cuanto pase esto, reacomodo, reajusto de acuerdo a los datos que me están dando. Es una forma de aprender, es una forma de razonar, pero aún muy matemáticamente, ¿sí? ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Y ahí vamos a tener justamente el cómo. La inteligencia artificial es el proceso de emular, de simular el pensamiento humano, emular, simular. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través del machine learning o aprendizaje automático. ¿Qué es el machine learning? Es un conjunto de herramientas matemáticas y estadísticas que le permiten justamente tomar decisiones. Pero este machine learning, este conjunto de herramientas matemáticas, ¿sí? Se respalda sobre algo, se basa sobre algo. ¿Y sobre qué se basa? Se basa sobre diferentes algoritmos, ¿sí? Existían algoritmos como regresión lineal, el árbol de decisiones, que lo vamos a ver luego, las redes neuronales, que está acá al lado, como se lee acá, redes neuronales o deep learning, si lo queremos decir en inglés, o como máquinas de vectores, ¿sí? Repito, en la parte de arriba existe el concepto de inteligencia artificial. Concepto de inteligencia artificial, emular el pensamiento humano, simular el pensamiento humano por medio de las máquinas. Ese emular, ese simular pensamiento humano, ¿en qué se basa? Se basa sobre el machine learning, o sea, aprendizaje automático. ¿Y cómo funciona el aprendizaje automático? Funciona a través de un conjunto de herramientas matemáticas o estadísticas que me van a dar un resultado. Y ese machine learning está constituido ya sea por diferentes paradigmas. Un paradigma es la regresión lineal, otro paradigma es el árbol de decisiones. Este paradigma, que es el más fuerte de todos, justamente es el de redes neuronales, ¿sí? Y el que es poco visto, pero también es fuerte, el de máquinas de vectores. Bien, entonces,
tenemos de esa manera los diferentes enfoques. Dentro de este Machine Learning también tenemos el procesamiento del lenguaje natural, o sea, la forma en que la máquina aprende de nuestra vocalización y puede comunicarse a través del habla, ¿sí? Y la visión por computadora es justamente lo que permite a las máquinas reconocer ciertas imágenes dentro de los videos o reconocer objetos dentro de las imágenes, dentro de los videos y brindar información sobre lo que se está dando, ¿sí? Aquí yo también he dejado para hablar del tema del Deep Learning justamente lo que le expliqué al comienzo. El tema de tratar de emular una neurona. Acá vamos a ver de forma mucho más grande lo que son las dendritas, donde entra la información, el núcleo donde se procesa y la sinapsis donde se arroja la información que va a ingresar dentro de otras neuronas. Acá también le dejo el modelo de una neurona modelizada de forma matemática, cómo funciona en su algoritmo, cómo tenemos los vectores de entradas en este sector, cómo tenemos la función en el centro y cómo nos emite una salida, una toma de decisión, ¿sí? Acá también vamos a ver, voy a correr un poco. Acá también tenemos que las neuronas, esta modelización de neuronas, también puede funcionar con la regresión lineal. Es como una línea que se mantiene en el medio y la toma de decisión por el sí y por el no que se va a mantener abajo y bueno, va a emitir una respuesta, ¿sí? Y acá, bueno, vamos a ver cómo está constituida la Deep Learning o redes neuronales, ¿sí? Cómo son las capas de entrada, en donde va a entrar la información, las capas ocultas en el medio, ahí me corro, las capas ocultas y las capas de salida al final. Bien, ahí les dejo para que ustedes tengan y puedan ver cómo están constituidas las diferentes redes neuronales. Todo este tema de redes neuronales está acá en el tema de Deep Learning, ¿sí? Repito, la inteligencia artificial es el concepto general. ¿Cómo funciona? A través del aprendizaje automático o Machine Learning, conjunto de herramientas. Ese conjunto de herramientas que, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿sí? Tengo una función lineal o tengo la tabla del 2, pero yo tengo la fórmula o la ecuación de una recta, yo tengo la fórmula, pero ¿cómo lo hago funcionar a esa fórmula, a ese conjunto de herramientas? Lo hago funcionar a través de la Deep Learning. ¿Qué es la Deep Learning? Es un conjunto de algoritmos que está constituido, que está formado como si fuera una neurona. Entonces, yo al tener la fórmula en el núcleo, la Deep Learning introduce, o sea, las neuronas introducen la información, trabaja en el núcleo y emite una respuesta, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la Machine Learning es el parámetro de fórmulas y las redes neuronales vendría, o sea, la Deep Learning vendría a ser el cómo lo realiza, el algoritmo. Bien. Acá yo le dejo un ejemplo sencillo, un ejemplo claro de lo que es uno de los tipos de modelo de inteligencia artificial. Un modelo, un tipo de modelo. ¿Cuál es el tipo de modelo este? El de árbol de decisión. Que si nosotros como programadores lo podemos ver, no es más que una secuencia de if, o sea, una secuencia selectiva. Si tengo más de 30, hago una cosa, o sea, me voy por este camino. Si no, me voy por el otro lado, ¿sí? ¿Es algo muy conocido en la programación? Sí, entonces, ¿cómo es esto de un diagrama de árbol si no lo logramos entender y no sabemos de programación? Es como que nosotros empezamos con una situación problemática en el tronco, abajo, en la base, y nos vamos subiendo hacia arriba y vamos diciendo, esto sucede, si sucede esto, nos iremos por una rama, si no sucede, nos iremos por otra rama, ¿sí? Esto se llama justamente árbol de decisión. Anteponiéndome a eso, he creado una situación problemática muy conocida que se llama el de Titanic.
que es toma de decisiones más que nada. ¿Vieron cuando en la película o en la vida real se estaba hundiendo el Titanic? Bueno, de ahí surge esa situación problemática. ¿Qué pasaba? Los que eran mujeres se salvaban, los que eran niños se salvaban, ¿sí? Bueno, recordando un poco la película, ¿sí? Acá les dejo el árbol de toma de decisiones, el árbol de decisiones, ¿sí? Problemática del Titanic. Ahí lo tenemos. Si es mujer, vive. Si no, pregunta, ¿es niño? Sí. Si es sí, vive. Si es no, no vive. Entonces, ahí vemos cómo la inteligencia artificial, por medio del modelo de árbol, va tomando decisiones, ¿sí? La cuestión de que a esta altura, con esta tecnología, con este hardware, con esta velocidad que tenemos, esta toma de decisiones, lo hace muy, muy, muy rápidamente. Pero también al evolucionar, este era uno de los comienzos de la toma de decisiones de los árboles, ¿sí? Era muy sí y no, sí y no. Pero en la actualidad la toma de decisiones por medio del método de árbol, de la toma de decisiones de árbol, ya lo hace por porcentaje. Si es sí, es más de 60%, por ejemplo. Si es mujer, sí o no, póngale en que no. Es niño, si es sí, si es mayor de 12 años, o si es menor de 12 años, o si es mayor de 18 años, o si es menor de 18 años. Entonces, ya no es tan sí y no en la actualidad la toma de decisiones, ¿sí? Tiene un cierto grado de porcentaje en el análisis para esa toma de decisiones. Pero mi objetivo es que ustedes entiendan cómo fue naciendo la inteligencia artificial. Por eso es que dice que la inteligencia artificial no siente, porque él va tomando decisiones de acuerdo a una estadística matemática, de acuerdo a un porcentaje de tolerancia, de acuerdo a un porcentaje de tolerancia, ¿sí? Y bueno, tiene la frialdad aún de una inteligencia artificial. Puede llegar a emular ciertas condiciones de que tener en cuenta que si es niño, niña y todo lo demás, sí, pero ese grado de tolerancia es programable, no es comprensible como el ser humano. Acá tenemos justamente un modelo de regresión. El modelo de regresión lo único que hace es cortar a la mitad y tener de un lado, para decirlo de forma bruta, ¿sí? De un lado todos los conceptos o todas las tomas de decisiones que dicen sí, 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 y de la otra parte que dicen no, 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 no. Y de acuerdo a la cantidad de forma estadística, ¿sí? De acuerdo al promedio, ¿sí? Él va a tomar una u otra decisión. No es más que otra función más, ¿sí? Todas son muy similares. Y justamente todas estas tomas de decisiones, esta forma de toma de decisiones, lo hacen a través también de justamente las redes neuronales, que es una función, ¿sí? Por eso es que ha tomado de muchos lados. Acá, al último, antes de terminar, porque me he explayado bastante, vemos cómo está constituida la inteligencia artificial dentro de un cuadro. En la parte de arriba vemos inteligencia artificial como concepto general. ¿Cómo aprende? Aprende por medio del Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Un conjunto de herramientas, de recursos matemáticos que me van a ayudar a automatizar el aprendizaje. Machine Learning significa automatización de aprendizaje. Pero ¿cómo aprende el accionar, o sea, el algoritmo de realizar esos conceptos matemáticos? ¿Cómo hace el aprendizaje automático? Depende ya de la Deep Learning. ¿Qué es la Deep Learning? Es el algoritmo que trabaja en sí con esos conceptos matemáticos, con esas herramientas matemáticas que nos da el Machine Learning. Esa forma de aprendizaje puede ser dirigido, ¿sí? Aquí en esta parte para que lo expliquemos, puede ser dirigido por medio de etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el programador viene y te dice, estos son el conjunto de la moda verano, estos son el conjunto de la ropa de invierno, estos son el conjunto de la ropa de otoño, y va clasificando, lo va etiquetando la información. Pero
En una segunda etapa también existe que no existe segmentación de datos. Entonces simplemente le brindan información a la inteligencia artificial y el Machine Learning junto con la Deep Learning, ¿sí? Tienen que ir clasificando la información, los datos, no hay información aún todavía, sino los datos que de él reciben. Y dentro de este parámetro, dentro de este marco general de la inteligencia artificial, tenemos el tema de la Big Data. Cómo se nutre la inteligencia artificial de información, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta el hardware. Mientras más potente sea el hardware, más velocidad va a tener de reacción, mayor velocidad de análisis va a tener la inteligencia artificial. Tenemos también otro parámetro importante que es el software. ¿Con qué lenguaje se programa? Y ahí vemos justamente uno de los lenguajes más conocidos para el análisis de datos y para la programación de inteligencia artificial, como lo que es Python. ¿Existen más características, más elementos que componen a la inteligencia artificial? Sí, existe un montón, pero le dimos los más importantes, ¿sí? Espero haber aclarado un poco de este tema. Abriremos un foro para las consultas, porque hay que tratar de lograr entender lo que es la inteligencia artificial y cómo funciona para que nosotros podamos expresarle a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, cómo funciona, porque si no queda en un velo y no logramos entender. Traté de ser lo más acotado para que el video no dure tanto, pero bueno, uno se emociona al hablar y puede continuar hablando, ¿sí? Cualquier consulta, el foro está habilitado, el foro consulta estará habilitado para que ustedes nos hagan las consultas que ustedes necesiten, si aún no ha quedado claro de los conceptos, los términos. También se ha levantado una cartilla con la parte histórica, con los conceptos de inteligencia artificial, con los conceptos de machine learning, ¿sí? Y bueno, también las actividades. Estamos a su predisposición junto con todo nuestro equipo de profesores. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en las siguientes clases. Saludos a todos.